Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Santo, hermanos. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Porque no hay acepción de personas para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque no son los oidores, 14, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, esto, aunque no tenga ley, son ley para sí mismo, mostrando la obra de la ley escrita en su corazón, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles su razonamiento. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Bien, el subtítulo de esto dice: el justo juicio de Dios. Y vemos que está hablando específicamente, el contexto de esto es acerca de cuidarnos, de juzgar a los demás. Habla acerca de cuidarnos siempre de hacer el bien. Porque llegará un momento en que todos vamos a comparecer delante de Dios y vamos a dar cuentas de todas las cosas que hemos hecho, ya sea bueno o ya sea malo, ya sean gentiles, ya sea judío, ya sea griego, dice. Pero todos compareceremos delante del tribunal de Cristo y daremos cuenta de las cosas ocultas que hay en nuestras vidas. Aquellas cosas que nadie ve, que nadie sabe. ¿Cuáles son las cosas ocultas? Las cosas que están guardadas en los pensamientos, las cosas que están guardadas en el corazón, las cosas que hemos hablado aun cuando nadie nos escucha, aquellas cosas que platicamos con personas que son de nuestra confianza, pero que estamos fallando al evangelio de Cristo. ¿Lo digo yo? No, lo está diciendo las Escrituras. Dice la palabra del Señor que Él es justo, sus juicios son justos. Y esta palabra Él la va a cumplir. No va a haber excepción de personas. Sea un pastor, sea un líder de alto rango, sea quien sea, va a comparecer delante de Cristo y va a dar cuentas de todas aquellas cosas que está haciendo aun cuando nadie ve. Es por eso que yo hoy quiero aconsejarle al pueblo de Dios que no perdamos nuestra paz
ni nuestra integridad delante del Señor, juzgando cosas que se ven de otras personas. Porque tú que juzgas, puede que tú estés poniendo en riesgo tu salvación por lo que tú juzgas en la otra persona. Porque puede que la otra persona que tú estás juzgando alcance salvación o alcance el perdón de Dios por el arrepentimiento. Pero tú puede que seas condenado por lo que juzgas. Porque juzgas en tu corazón a otras personas. Y esto es tremendo, amados hermanos. Déjame que. Mira lo que dice el versículo 1 del capítulo 2 de Romano. Dice, por lo cual eres inexcusable. O sea, no hay excusa. Oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Esto va para aquellas personas que utilizan un versículo bíblico para hablar mal de alguien, diciendo, no, es que el Señor dice que juzguemos con justo juicio todas las cosas. Y con eso se creen tener el permiso de maltratar verbalmente a alguien más. Cuando el Señor nos dice que juzguemos con justo juicio, no está diciendo para que tú odies a alguien, no te está dando el permiso de odiar a alguien. No te está dando el permiso de murmurar de alguien. No te está dando el permiso de contender con alguien. No te está dando el permiso en aquel versículo bíblico para que no cumplas este. Porque él no es contradictorio. Él no se contradice. Entonces, dice, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas, haces lo mismo. Pecas. Pecas. Desde el momento que tú ya señalas a alguien, desprecias en tu corazón, porque el juzgar a otros comienza desde el corazón. Es que cuando ya salió de tu boca, es que al principio menospreciaste a ese alguien en tu corazón. Porque tenemos que entender que hay algo llamado gracia. El Señor ha dejado su gracia para perdonar de pecados no a una determinada persona, a toda la humanidad. Él no hace excepción de personas. Los seres humanos hacemos excepción de personas. Denigramos a alguien solo porque a veces trae una ropa diferente a la mía. Denigramos a alguien porque se congrega en una iglesia diferente a la mía. Hoy, Padre, entendemos que hay personas. Entendemos que hay situaciones donde las personas están siendo mal enseñadas. No les han enseñado. Pero cada uno de nosotros estamos en crecimiento, en perfección. Tal vez tú ya superaste un área en tu vida y tú dijiste, o tú dices, antes yo mentía, ahora ya no miento. Y cuando te topas con un mentiroso, en vez de juzgarle, tú vas a decir, voy a orar para que así como yo superé esa área, esa persona también lo logre hacer para que alcance salvación. Eso se llama amor. Pero cuando tú juzgas, el Señor por eso condena eso. Él lo condena. Date cuenta lo que dice en la Biblia. Él lo condena. A Él no le gusta que juzgues. Por favor, envíale este mensaje a alguien que ha llegado a tu casa y se ha sentado a juzgar a otros, a juzgar a los pastores, a juzgar a los líderes, a juzgar a la hermanita que acaba de llegar a la iglesia.
a juzgar a la que llega con pantalón, a juzgar a la que llega con todo aquello, aquel estereotipo de que hemos puesto en nuestra mente. Y como no cumple mis requisitos, le juzgo y me siento con la autoridad de juzgar. Yo creo que el Señor está tan cansado de esto de la iglesia que nos sigue hablando sobre el tema. Créeme que no es mi intención hablar del tema. Yo le pregunté al Señor: Padre, ¿con qué libro tú quieres que empecemos a leer? El Espíritu Santo me impulsó por Romanos y me encuentro con esto. Y yo creo que el Señor nos está hablando. Y yo quiero que usted atienda la voz del Señor. Que lo veas con mucha seriedad lo que estamos platicando aquí. Estamos platicando algo que está infectando las congregaciones. Donde el que quiere a Cristo no puede entrar en las congregaciones porque le da miedo ser juzgados. Ya es tiempo que nosotros nos abramos a esa gracia, al saber que cualquiera puede ir a la iglesia y que se sientan amados. Hay congregaciones que tú no quieres ni entrar porque nomás estás en la puerta y empiezan a verte de pie a cabeza. ¿Sí me entiendes? Y dicen: no, yo no quiero ir ahí porque todavía vengo con el acusador en mi mente diciéndome que estoy mal. Y llego a la iglesia y también siento que me acusan. Me siento en la silla y el que predica en base a lo que ve en mí. Ha pasado. Y la gente ya no quiere ir a la iglesia porque en vez de encontrar un hospital del alma, lo que se encuentra es un lugar donde se sienten peor y se sienten más indignos de lo que ya se sentían. Edúquese, hermano. Vayámonos educando porque nos han educado mal. Tú has tenido pastores que te educaron mal en tu pasado. Edúcate conforme a las escrituras. Tú llegas a la iglesia y vas a dar de lo que tú tienes en tu corazón. Y a veces lo que tú tienes en tu corazón es desprecio. Desprecias a aquellos que han sido comprados a precio de sangre. Abraza a quien sea que sea. Da la mano, sonríele a la gente, regala sonrisas, regala respeto, respeta a los demás, respeta los gustos, respeta las posiciones espirituales, las posturas espirituales, aunque tú no estés de acuerdo. Aprende a respetar los gustos de otras personas. Tal vez a ti te gusta usar chaleco, a otra no le gusta. Y que un chaleco, o que una falda, o que una cara lavada, o que un maquillaje, o que un pelo largo, o un pelo corto, o lo que sea, no te limite a dar lo que Dios te ha llenado. Porque es que nos limitamos, como miramos a alguien que anda diferente a mí, entonces yo me limito a dar lo que yo traigo en mi corazón. Si llegó una lesbiana, un homosexual a tu iglesia, a la congregación, eso no te limite. La condición de la otra persona no te tiene que limitar a darle el amor que Dios ha depositado en tu corazón. Llegó alguien con una condición pecaminosa, ve, dale un abrazo, dale la mano. Si no puedes darle un abrazo, dale la manito y dile: Dios te bendiga, pasa adelante. Qué bendición tenerte en casa. Hazlo sentir en casa. Hazlo pasar, búscale una silla, atiéndelo. Si ves que alguien está tosiendo, es primera vez, trae tos, dale un tecito. ¿Quiere un tecito? ¿Quiere agüita? Pero ¿por qué nos cuesta ser tan amables? Pareciéramos que cuando llegó el evangelio a nuestro corazón, llegó con nosotros el martillo de juez. Y por todo andamos objetando. Objeción, eso no se hace. Objeción, así no se viste. Objeción, así no se habla. Y parecemos jueces en la tierra y no lo entendemos y seguimos comportándonos igual. Si Dios te ha cambiado muchas áreas, dale gloria a Dios, pero eso no te da el derecho de maltratar a otros.
Claro que Dios quiere hacer cambios en nuestra vida, pero eso es un mensaje para otro día. Pero hoy el Señor le está hablando a aquellos que han sido cambiados en ciertas áreas y que todavía te falta mucho que cambiar. A ti no te da derecho de tratar a otros pecadores diferentes, porque tú también eres pecador todavía. ¿Dónde están tus alitas de ángel? Tú no eres un angelito, así que no te sientes en la silla a criticar todo lo que hacen los demás. Da amor, sé amable, sonríe, platica con los demás. Es más, cuando termine el culto, siéntate a comer. Si tú eres un pastor, esposa de pastor, siéntate a comer con los de la iglesia, son tus hermanos. Tú no tienes algo aquí especial. Todos tenemos algo especial llamado Espíritu Santo y gracia de Dios. Pero otros nos sentimos, se sienten tan especial y que andan como que andan volando. No, hermano, todos somos iguales delante de Cristo. No te condenes, porque Dios sí lo condena. El que ande juzgando a los demás. Dice el versículo 5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Porque todos vamos a comparecer y tú mismo estás guardando ira para aquel gran día. Si no quieres cambiar, no cambies. Si crees que el evangelio lo tienes que andar defendiendo, síguele con tu forma de ser. Si crees que el mensaje que yo estoy predicando es erróneo, a pesar que te traigo la Biblia, pues sigue con tu mala actitud porque estás mal. Pero si tú quieres actuar así, síguele. Uno tiene que cambiar, hermano. Aunque tú digas, porque a veces traemos malas costumbres de decir, es que en mi otra iglesia no me enseñaban así. No, aunque no te enseñaban en otra iglesia, esto es lo que te debe de enseñar y esto es lo que te tiene que llevar a una evaluación profunda. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu actitud? ¿Cómo está tu evangelio, el que estás viviendo? ¿Cómo estás? Fíjate que a veces nosotros queremos enseñar a los siervos, por donde sea, ¿no? Ya sea por este medio, por cualquier otro medio que Dios nos permita. Pero hay gente que está aferrada. Y viene, es que así no me enseñaron. Desde pequeña a mí me enseñaron que hay que hacer esto, pero a veces lo que te enseñan es erróneo. A veces te enseñan cosas que produce carga, que produce tristeza. Y no es necesario. Es importante ir a las Escrituras. Es importante pedirle al Espíritu Santo que te enseñe Él. Y Él te enseña. Mira, el Espíritu Santo nos enseña tantas cosas que hasta cuando tú las llegas a explicar, no puedes explicarlas. A mí me ha pasado que me dicen, es que explíqueme esto. Yo les he tenido que decir, mira, para que tú entiendas esta situación, tienes que meterte mucho con Dios. Porque hay cosas que yo no te las puedo enseñar. Porque si yo te lo comento, te va a venir otro argumento. Porque el enemigo ya sabe qué argumentos enviar. Entonces, para que tú puedas ser enseñado, tienes que ir a Dios. Hay cosas que yo no puedo explicar. Hay cosas que solo el Espíritu Santo, porque hay cosas que tratan de liberación. Porque está tan arraigado, por ejemplo, lo que es la religiosidad, lo que es el adoctrinamiento al fariseísmo, porque todavía lo hay, hermanos. Entonces hay cosas que solamente yendo a Dios te puede liberar de ese espíritu terrible. Ese es algo terrible. Lo que es el espíritu de fariseísmo, de religiosidad, es solamente Dios. Por más prédica que tú escuches, siempre vas a tener un argumento. Métete con Dios.
Y por el religioso y el fariseo, por eso juzga. Por eso juzga a los demás. Porque aún se mueve ese espíritu. En aquel tiempo se movía, aún se mueve. Pero hay cosas que yo no, de hecho a mí me han dicho, hermana, predíquenos esto. No, a veces me dicen, predique ciertas cosas para juzgarme. Es como a Jesús. Y cuando ven que no les hago caso, que no predico ese tema, dicen, es que tienes miedo. Ah, entonces yo entiendo que querías que predicara no para aprender, sino para juzgarme. Y prefiero no hacerlo para que tú no te condenes mejor. Y sé que es el Espíritu Santo que va a ir convenciendo a cada quien a hacer un cambio. ¿Sí me entiendes? Hay cosas que yo no puedo explicarlas, no me toca explicarlas, no me corresponde a mí. Hay cosas del alma que solo es el Espíritu Santo quien las cambia a medida que esa persona se meta, se sumerja al río del Espíritu de Dios. Y yo sé que usted entiende lo que le estoy hablando. Porque lo que te estoy hablando es algo ya más profundo, porque yo me he metido a esas aguas profundas. Han habido muchas cosas que yo no he entendido. Yo le he preguntado al Señor por muchas cosas, porque yo quiero obedecerle al Señor. Yo quiero obedecer a Dios. Y han habido muchas dudas que yo he tenido. Y yo le he preguntado a Dios, he ayunado, he hecho vigilia por muchas cosas. Y le he dicho, háblame. Y tú sabes que si tú me hablas, que si tú me muestras, porque Él a mí me ha mostrado muchas cosas. Si tú me muestras, yo lo voy a hacer, Señor, porque tú me vas a ayudar. Porque tú sabes que yo quiero obedecerte. Y si se me hace difícil, yo voy a buscarte. Y desde ya le digo al Señor, ayúdame, Señora, a no ser tropiezo a mis hermanos. No quiero nada que sea tropiezo a mis hermanos. Y obviamente yo soy un ejemplo para todos ustedes que me miran. Si ustedes el día de mañana me ven diferente, porque todavía estoy, hermano, leyendo la Biblia y van a ver cosas que yo tengo que quitar o que poner. ¿Cómo así? Hay cosas que tal vez yo venía arraigada y me condenaba por mínimas cosas. Tal vez por andar con una camisa como esta, me condenaba. Sí. Por ponerme el pelo aquí a un lado, me condenaba. Hay gente que ha sido enseñada a que no se vean al espejo, porque se despierta el espíritu de lascivia. Y como estás tan enseñada ahí, al verte al espejo, te sientes culpable. Y no es el Espíritu Santo. A veces es el enemigo engañándote para que tú vivas sumergido en esa esclavitud. Pero cuando tú te metes a ese río, solo tú y Dios, Él te empieza a enseñar, te empieza a hablar y te empieza a decir, quiero tu corazón, hijo, hija, quiero que cambies esta área. Y de nada me sirve lo que estás haciendo por fuera cuando en tu corazón estás guardando amargura. Cuando en tu corazón juzgas a otros que están diferentes que tú. Sí vas entendiendo, pero son cosas que solo Dios. Así que yo hago la invitación, que te metas al río de Dios. Hay cosas que no vas a entender, porque es normal. Todos tenemos cosas que no entendemos. Van a haber cosas en la congregación que tú no entiendes por qué lo hacen. ¿Qué pasó aquí? Porque tal vez venimos enseñados diferentes de otros lugares. Lamentablemente estamos en ese tiempo donde pues tienes que salir a veces de la congregación que tanto amabas. Pero empezaron a hacer cosas extrañas. Empezaron a tolerar cosas extrañas. Y tuviste que tomar tus maletas. Ya voy a llorar. Que tomar tus maletas, hacer tu equipaje y decir, yo no puedo tolerar el pecado aquí, aunque amo esta congregación, aunque amo al pastor. Se ha desviado, he orado, he hablado con el pastor y ya no quiere, pues tengo que irme. Y te ha tocado salir, pero cuando llegas, ves un evangelio que sí está en la Biblia, que tú dices, oh,
Esto apenas lo vengo descubriendo y te cuesta asimilarlo. Sabes que a veces nos cuesta asimilar la gracia. Yo te dejo de tarea que estudies qué es la gracia de Dios. Estúdiala y te hará entender tanto que empezarás a sanar esa área donde a veces juzgamos demasiado a los hermanos. Estudia la gracia y cuando la estudies vas a entender. Vas a entender cosas profundas. ¿Ok? Seguimos para dar ya por terminado esto. Dice versículo 6, capítulo 2 de Romanos. El cual pagará a cada uno conforme, esto es tremendo, conforme a sus obras. O sea, lo que tú hagas, sea bueno o sea malo, dice aquí en el versículo 6, no lo digo yo, Él pagará. ¿A quién? A cada uno. Si te das cuenta que todo esto es individual, ¿cómo haces las cosas tú? ¿Lo haces renegando? Cuando limpias la iglesia, ¿cómo lo haces? Cuando limpias tu casa, cuando atiendes a tus hijos, a tu esposo, tú sabes que eso es servir a Dios. Servirle a ellos es servir a Dios también. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo sirves? Quiero que sepas que de acuerdo a cómo tú estés dando a los demás, como lo que sea, hermano. Hasta cómo saludas al vecino. ¿Cómo le hablas al taxista? ¿Cómo le respondes? Qué tremendo, ¿verdad? Hermano, no estamos en Colosenses, no den citas equivocadas. Estamos en Romanos 2:7. Vamos a leer ahorita. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer. Oiga, mira tu pago. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer. O sea que hay que perseverar en hacer el bien. Hay que perseverar en hacer el bien. Dice que tu pago será vida eterna. Buscan gloria y honra e inmortalidad cuando haces el bien. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. Contienda. Hay gente que usa las escrituras para contender. Lo disfruta. Hacen sus, ¿cómo se dice? Sus debates, ¿no? Sus riñas, sus pleitos, sus batallas, sus disputas, discusiones, debate, dice aquí. Eso es contienda. En el significado del diccionario de la Real Academia Española, significa contienda. Lo contrario de contienda es disputa, discusión y debate. Y debates. Y la Biblia habla que Dios pagará conforme a sus obras. Versículo 8, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad.
¿Por qué? Porque el Señor dice que no hagamos contiendas, que no hagamos debates. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Esto es un chiste o qué? La palabra de Dios no es para debatir, no es para contender, no es para argumentar lo que yo creo o mi verdad. La Biblia no fue hecha para eso. La Biblia fue hecha para llevarla a la práctica, para aprender cómo debemos de manejarnos en este territorio pasajero. ¿De qué me sirve sentarme con otra dama aquí y que ella me dé su argumento y yo luego le doy el mío? ¿A qué vamos a llegar? A nada. ¿En qué edifica? Trae confusión a los demás. Quedamos como un par de necias. Dice alguien, hay que defender la sana doctrina. La Biblia no habla en ningún pasaje bíblico. Ve, hijo mío, y defiende la sana doctrina. Por favor, amados, simplemente dijo que estamos acumulando ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen la verdad. Al volvernos a llevar a un debate, o sea, que es sinónimo de contienda, dice en el diccionario de la Real Academia Española, no lo digo yo, dice que debate es la palabra contienda. Entonces, si yo estoy contendiendo, significa que yo no estoy obedeciendo la palabra de Dios, el cual eso me lleva a acumular ira y enojo en el último tiempo de que yo vaya a ser juzgada. Prefiero mejor no debatir, no contender con nadie. Cree tú que tú tienes la razón, pero yo no me meto en ese asunto. ¿Por qué? Porque yo no quiero arriesgarme a perder mi salvación. Yo no tengo por qué defender el evangelio. Dice alguien, eso es para los que pervierten el camino del Señor. O sea que hay que debatir. El hermano está de acuerdo en que hay que debatir, dice, para defender la sana doctrina. Por aquellos que están pervirtiendo. Mire, hermano, nuestra obligación como iglesia es leer las escrituras para que cuando vengan falsos maestros, que es bíblico, van a venir, tienen que venir porque es bíblico, es parte de. Yo no puedo ir en contra de la corriente, no voy a cambiar la mente de un falso profeta, porque ya está en la Biblia que van a existir falsos profetas. No puedes ir por ahí queriendo cambiar la mente cuando eso lo hace el Espíritu Santo mediante un encuentro que tengamos con Dios. Yo no puedo hacer lo que le corresponde al Espíritu Santo. No podemos creer de que me importa, que voy a ir a defender según sana doctrina porque me importan los hermanos. Para que no confundan los hermanos. Los hermanos, por más que usted ande contendiendo y debatiendo, ellos van a escuchar a lo que ellos quieran. Y va a ser el Espíritu Santo por medio de las escrituras que le va a decir, no, este sí, este no, este sí. No podemos andar cambiándole a la gente de pensar. Usted vaya, predique el evangelio, haga lo que nos corresponde y cada quien ya sabrá si lo toma o lo deja. Solamente te corresponde como predicador estar parado en la doctrina que has aprendido de Pablo, de Jesús, de los apóstoles. Tú tienes que estar anclado en lo que tú predicas, en lo que tú crees. Pero no, esa ancla no es un permiso para ir a debatir debatir con otros. La Biblia lo habla. No discutas, no contiendas. La palabra no es para contender, lo dice. ¿Por qué lo omitimos? Siendo tan estudiosos de las Escrituras, nos olvidamos de un versículo tan clave e importante. Nunca. Si viene una persona, a nosotros nos han llegado personas a querer discutir de temas que no estamos de acuerdo, que no compartimos,
Pero cuando ya miramos como un teje ahí, como una malicia de que, a ver, y entonces, ¿por qué, pastor, esto, lo otro? ¿Y por qué en la Biblia del otro lado dice esto? Le dice el pastor, no. Está bien. Y es mejor quedar como perdedor o hacernos como que no sabemos nada. Dice, ¿cómo defendería la palabra con católicos? Yo no tengo que defender las escrituras, porque ella tiene suficiente poder para defenderse sola. ¿Sigan entendiendo? Vuelvo a repetir, hay cosas que el ser humano va a entender nada más si lee la palabra, si se mete en si se sumerge en esos ríos profundos del Espíritu Santo. Si no se mete, por más que yo le explique, yo no voy a poder lograr lo que el Espíritu Santo logra. Es pérdida de tiempo querer cambiar a alguien, a un testigo de Jehová, a un mormón, cualquier religión que tú quieras, sin el ánimo de ofender. Yo no puedo cambiar a alguien por lo que yo creo. Lea la Biblia para que nadie te engañe. Es todo. 9. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. El judío primeramente y también al griego. O sea, tribulación y angustia sobre todo ser humano, sin acepción de persona. Mira, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Si tú insistes en hacer lo malo, te va a llegar tribulación y angustia. Termino con esto. Bueno, no, todavía me faltan 2 versículos. Tribulación y angustia. Si tú estás viviendo ahorita en una angustia o tribulación, es tiempo de decirte, analízate. Cuando yo paso por una situación adversa en mi vida, me analizo. Algunas pueden ser consecuencias de mis errores. Otras pueden ser prueba para que el Señor me lleve a otro nuevo nivel de fe, o un nivel de unción, o un nivel de conocimiento. Y pues el Señor es el que está en el asunto. Van 2. Y otra es por mi maldad, por mi mal comportamiento, por lo que hablo en lo secreto, por cómo trato al que está en el semáforo, por cómo ando pitando la bocina en mi carro, por cómo me enojo, por cómo pienso en mi corazón de otra persona. Entonces, autoevalúate porque las cosas no te salen bien. Vuelvo a decir, a veces no salen bien porque está en el propósito de Dios y porque te quiere enseñar algo. Pero a veces no te salen bien porque tú estás actuando mal, con maldad. A veces tú dices, ¿por qué no tengo amistades? ¿Por qué no siento que alguien me quiere? Bueno, pregúntate, ¿qué estás dando tú? ¿Cómo respondes? Si tu ministerio ves que no creces, pregunta, ¿será que todos comenzamos así, pero te va a agarrar 10 años con 10 personas ahí en la silla? Y estamos de acuerdo que no es, porque a veces decimos, no, prefiero 10, pero nos vamos para el cielo. No, vamos a ser realistas. Dios quiere que crezcas. Dios quiere que todo lo que tú emprendas crezca, sea bendecido. Dios lo quiere. A veces Dios te quiere enseñar, pero a veces por tu mal carácter, porque estás manejando malas cosas, porque hablas mal, porque ofendes, porque a veces no le bajas una línea cuando predicas, porque no eres amable cuando llegan a la congregación y eres muy rústico o rústica si eres esposa de pastor. Estamos de acuerdo que la amabilidad no es, ni el amor no es fingido, no es aprendido, es algo que te lo da el Señor. Por eso métete, sumérgete en lo más profundo para que cuando
tú des una sonrisa, no sea algo fingido. A cuando tú des un amor no estorbe, sino que la gente diga, oh, me gusta cuando me abraza porque siento paz. Entonces, pregúntate por qué vives tribulaciones. Pregúntate por qué vives angustia. ¿Qué hay que cambiar? Evalúate, siéntate a la orilla de la cama. Porque así me he sentado yo. Y así quedo, Padre. Siempre evaluándome, porque hay que estar con los pies en la tierra. Fallas. Y hay fallas que no te das cuenta. Pero al meterte en te sumerges con el Señor, Él te va hablando. Ay, Padre, me he equivocado. Perdóname. Y eso, cuando el Señor trata contigo, ay, traes hasta vergüenza y dices, ¿cómo lo pude haber dicho? ¿Cómo lo pude haber hecho? Y para la otra no te vuelve a pasar porque sientes tanta vergüenza delante de Dios, pero Dios conoce que no lo hiciste porque querías. Pero Él te enseñó en el tiempo de oración. Métete con Dios para que Él te enseñe dónde tú estás fallando como madre, como esposa. A veces como esposa le fallamos a nuestros esposos y andamos ahí renegando a nuestro esposo y decimos, es que es Él, es Él, es Él. Pero cuando te metes al Señor, te das cuenta que eres tú. Que es a ti a quien no te gusta someterte, que eres tú que no te gusta quedarte callada. Que te encanta defenderte, que el esposo no puede decirte nada porque sale la leona que llevas por dentro. Pero no de unción, ¿eh? Te estoy viendo. No de unción. Es que yo soy así. No, vaya cambiándome eso. Porque entonces vas a vivir en tribulación y en angustia. Y Dios no quiere que vivas así. Y si estás aquí es porque hay algo que tenemos que cambiar. Nos encanta andar hablando tanto, nos encanta andarnos defendiendo nuestros argumentos. Es que tú eres aquí, es que tú, ¿y tú? Dice, yo soy una leona muy enojona y peleona. Bueno, entonces tú lo dijiste, ¿ok? No te vas a sentir atacada por mí. Tú dijiste que eres una leona muy enojona y peleona, ¿ok? Mira lo que te espera, amiguita. Tribulación y en angustia, sobre todo ser humano que hace lo malo. ¿Quieres tribulación y angustia? Dime. Para la que me dijo así. A mí me gusta es que me escriban y yo darle un ojazo por ahí. Vea cómo lo decimos. Pero no me extrañaría que haya tribulación y angustia en las vidas de estas personas que andan así. Vayamos cambiando ese carácter. Métete en la presencia del Señor y dile, no quiero ser una leona peleona y enojona. Porque cuando estábamos pequeños nos celebraban ese carácter feo. Y nos decían, es que ella es bien enojona. No le digas nada, es que es bien enojona. Uy, es una tigresa. No, mijita, pero cuando ya cambia el asunto y ya creces, eso no es de risa. Vives llorando. Yo ayer hablaba con mi hija, con Lunita. Está ahorita como en un cambio extraño. Yo le dije, mami, tú eres una niña muy linda. Le digo, pero a veces tienes cositas que tienes que cambiar, que creo como todos. Pero yo como mamá le enseño. Y le digo, mami, vamos a ir cambiando eso. Y me dijo ella, sí, mami. Y la vi que reflexionó. Y hoy estaba orando por la mañana y seguí orando por el carácter de mi hija. Y me recordé cuando yo estaba embarazada de ella. Y una hermana cruzadita, yo andaba la pancita. Y me dijo, cruzamos así. Yo iba y ella venía. O al contrario, ella iba y yo venía. En la iglesia, llegando yo a la iglesia. Y me dijo ella, me tocó la pancita y me dijo, órele a Dios por su carácter, por el carácter de la niña. Y me llamó la atención, todos los 9 meses de mi embarazo de Lunita, yo oré por su carácter. Y sigo orando por su carácter. Entonces, ora por el tuyo.
Ora por tu carácter. Yo he orado por mi carácter. Todos tenemos algo, ¿eh? Dios no quiere que estés en tribulación y angustia. Dice, porque no hay acepción de personas para Dios. ¿Sabes qué? ¿Por qué lo dice aquí? El contexto de esto es que el justo juicio de Dios va a llegar para cualquiera. Para judíos y para griegos. Para gentiles. Para todos, pues. Y hemos sacado a veces acepción de contexto esto. Pero el contexto de esto es sobre el juicio de Dios. No hay acepción de personas. Esto es para todos. O sea, no. Ay, que él era pastor allá en la tierra. Él era líder. Él era el pastor o la esposa o la pastora más influencer de toda la tierra. Era la más mencionada. Era el más mencionado. Entonces me trajo 1,000 almas, 20,000 almas en un evento. Entonces vamos a hacer una excepción con ella, con él. No. No va a haber excepción de persona en aquel gran día. Usted puede ser la persona que esté influenciando más en esta tierra. Usted puede tener miles y millones de seguidores, seguidoras. Pero si hay algo en tu vida que no está bien, va a ser condenado en aquel día. Y yo te voy a decir algo, tal vez Dios usa a muchas personas que están en pecado todavía, porque los dones son irrevocables. Dios va a usar hasta las piedras para poder salvar un alma, para poder llegar a un alma. Pero en aquel gran día, hasta ese instrumento va a ser juzgado de acuerdo a sus obras. Y sus obras no solamente son aquellas que se ven, sino aquellas que no se ven. Y termino con esto. Versículo 16. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Estás dándote cuenta que está hablando ya de la conciencia, está hablando de lo de adentro. Si te estás dando cuenta, mira qué interesante lo que encontré aquí. Versículo 15 dice, mostrando la obra de la ley escrita, ¿dónde? En sus corazones. Para aquellos que se ofenden cuando hablamos, hermano, comience a cambiar el corazón. Porque sí, Dios mira el corazón. Sí, a Él importa el corazón. Y de lo que hay en tu corazón, de esto vas a ser juzgado. En ningún momento de la Biblia aquí está hablando que vas a ser juzgado por unos trapos viejos. Lo tengo que decir. Y con esto no estoy hablando que yo ando como una mundana porque hay que cuidarnos. Pero para aquellos que se sienten jueces por vestimenta, no lo hagas. Porque de algo que sí serás juzgado, tú que usas falda y tú que usas pantalón, serás juzgado por las cosas que hay en tu corazón. Y puedes usar la falda, el vestido, lo que tú quieras y tu corazón contaminado y te vas a ir al infierno. Perdón la palabra dura, pero la palabra habla. Dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio de qué dice. ¿Tienes tu Biblia ahí contigo? Léela, por favor. Romanos 2:15, para que luego no digas que estoy en otra versión equivocada. Porque luego decimos, es que la Reina Valera se equivocó en su traducción. Mentira el enemigo. Dice, dando testimonio de qué, hermano? De su conciencia. O sea, de lo que sientes, de tus emociones. Tú puedes estar en una iglesia aparentando piedad, pero tu corazón, tu conciencia mal. Dice, y acusándoles o defendiéndoles. O sea, tu conciencia y lo que hay en tu corazón te va a acusar o defender tus razonamientos. Dice, vuélvelo a leer. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándole o defendiéndoles
sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. Listo. Aquí está escrito lo que va a ser juzgado en aquel gran día. Lo secreto del hombre. Vuelvo a decir, no las obras, porque dice que no es por obra para que nadie se gloríe. No es por eso, sino por lo que hay allá en el interior. Si tú guardas falta de perdón en tu corazón, si todavía tienes cosas que ponerte a cuenta con personas, que irle a pedir perdón, si todavía tú tienes algo en tu corazón, a Dios no le importa qué posición, ni ministerial, ni económica, ni social tengas en este mundo, Las posiciones salen sobrando. Pero si en tu corazón tienes algo en contra de alguien, vas a ser condenado por eso. Si te la pasas sentada en la iglesia juzgando a todo el mundo, vas a ser juzgado por eso. Al Señor no le va a importar qué par de zapatos tú traías. Ese zapato se va a echar a perder. Al ratito ya no lo vas a tener. Son cosas pasajeras. De verdad. Claro, la palabra del Señor nos habla también sobre nuestro pudor y modestia, que es un tema para otro lado, para otro día. Pero sí está hablando de lo que realmente al Señor le está importando y por lo que sí vamos a ser juzgados. Así que yo termino con esto diciéndote, cuida lo que hay en tu corazón. Mira, tómate un tiempo, siendo sincero con Dios. Encuéntrate con Él. Si eres líder de damas, líder de niños, jóvenes, caballero, eres pastor, esposa de pastor, adorador, adoradora, cualquier posición que tú tengas, no tienes que fingir estar bien. No tienes que hacerlo. Suelta un momento. Si tú sientes que hace tiempo te desconectaste de Dios, suelta un momento algo hasta que te encuentres con el Señor. O van a haber momentos donde no vas a tener que soltar, vas a tener que seguir trabajando, pero métete con Dios. Dile, Señor, necesito que cambies mi interior. Me he dado cuenta que me olvidé del interior, porque a veces nos ocupamos mucho del exterior y nos olvidamos de seguir cultivando lo interior. Y ahí sí está lo peligroso. No cultives tanto lo de afuera. No vistas tanto lo de afuera. No te procures tanto con vestirlo por fuera. Me refiero en el área del pudor o en el área de la vanidad, lo que tú quieras, como tú quieras entenderlo. No te afanes tanto por cómo te ves tanto por fuera. ¿Cómo te ve Dios por dentro? Ok, amados. Deseo que esta palabra haya sido de mucha bendición. Lo he dicho con mucho respeto, conforme el Espíritu Santo me vaya dando. Espero que usted lo pueda entender. Para los hermanos de TikTok, que ya tenemos casi 1000 personas conectadas, tenemos casi 3000 personas ahorita escuchando. Está disponible este mensaje, como no se queda el live guardado, está el mensaje en YouTube. Si lo quiere volver a escuchar como me están escribiendo, vuélvalo a escuchar, está en YouTube. Ahí está, usted le pone Romanos, ponga devocional matutino, Romanos 2, Suani Sotomayor. Ahí te va a aparecer. O pon el juicio de Dios, Suani Sotomayor, y te va a aparecer. O vete a mi canal, métete en el área de videos y ahí te aparece